Hay una palabra, como dije, preciosa que Dios siempre nos da. Hoy es un día que se celebra a nivel, pues, casi a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la resurrección de Cristo. Algunos a nivel religioso, a nivel nada más de religión, pues hacen algunos actos de sacrificios, ¿verdad? Donde se golpean el cuerpo, donde caminan de rodillas por kilómetros, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalles porque ni tampoco vamos a criticar, porque lamentablemente cuando la palabra no ha llegado a veces, el hombre no sabe realmente cómo es que debe de celebrar la resurrección de Cristo. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo cada día, porque Él resucitó y porque resucitó, Él vive con nosotros. Hoy hay una palabra preciosa que lo voy a llevar a la lectura principal y lo tenemos en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 en el versículo 34. Vamos a leer un versículo nada más y dice la palabra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leámoslo una vez más, todos juntos, ¿verdad? Allí con su familia. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la exclamó el Señor, ¿verdad? Cuando estaba a punto ya de expirar, a punto de terminar ya su tarea como Jesús, como el enviado, a punto de finalizar con la misión que le había encargado su Padre. Llegó de tal manera a sentirse tan cargado con todos los pecados de nosotros, que tuvo que exclamar esta palabra y sintiéndose como abandonado, sintiéndose como que ya el Padre lo había dejado. El Padre se había apartado de él, que el Padre ya definitivamente ya no quería nada con él. Por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí es donde el Señor, ya en unos pocos segundos, exclamó la otra palabra que dijo: consumado es. Ahora, mi amado hermano, esta fue la misión por el cual Jesús vino a la tierra. Juan capítulo 3, verso 16, es un versículo que conocemos mucho, pero que me gustaría citárselos ahora mismo. Juan 3:16, dice la palabra en este capítulo: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio a su Hijo a morir en la cruz, y era la misión de él morir en la cruz. Ahora, el resto, después de morir en la cruz, como el ser resucitado, ya no le correspondía en sí a Jesús, sino que le correspondía al Padre resucitarlo, porque era la misión de Jesús, era venir, enseñar, establecer la iglesia y a la vez venir a esta tierra y entregar su vida por todos nosotros. Ahora, eso es lo importante, pero ahora, ¿quién lo ayudaba después de que estuviera muerto? Eso es algo que deberíamos nosotros saberlo. ¿Quién pudiera ayudarlo después de que él estuviera muerto? Algunas veces nosotros, hermanos, estamos pensando decir: bueno, ¿y cómo haría esto? ¿Cómo sucedería esto? Hay una palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, quiero que la leamos,
Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor, ¿verdad? El versículo 8 en adelante, quiero que lo leamos. A mí me gusta leer mucho la Biblia en las predicaciones. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el versículo 10 dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11, un versículo muy especial, dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Qué lindo! ¿Por qué traje esta cita bíblica aquí? Para que nosotros entendamos que siendo hombre se humilló de tal manera a que los mismos hombres lo maltrataran, lo humillaran hasta llevarlo a la muerte. Pero ¿sabe una cosa? Que hay algunos que dicen lo importante no es cómo llegamos, sino cómo terminamos, cómo finalizamos. Y aquí es que he tomado el tema de esta predicación hoy. El mensaje de esta predicación le he titulado Un final de impacto. ¿Qué quiere decir? Es un final de impacto, es decir, que impactó su final. Oh, gloria a Dios. Su final fue tan impactante que los mismos hombres que lo habían sepultado habían quedado atónitos, asombrados, que cómo aquella piedra se había removido y de cuántas cosas sucedieron mediante el tiempo que él estaba sepultado y que estaba siendo crucificado y que estaba siendo resucitado. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Quiero decirles que en esta palabra, donde Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, es importante darnos cuenta el idioma que él hablaba. Jesús estaba hablando en arameo. Arameo era el idioma natal, el idioma de sus padres. Entonces, él estaba hablando en arameo. Los que estaban alrededor suyos, los judíos que estaban alrededor, la mayoría hablaban griego y hablaban hebreo. Entonces, los que estaban cerca, especialmente los guardias que estaban ahí, no entendían. Incluso los mismos escribas y fariseos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Por eso algunos decían, a Elías está llamando. Quizás algo está diciendo así, porque no entendían. Jesús no quiso que entendieran los que estaban allí. Porque si él decía, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquellos que estaban alrededor suyo iban a comenzar a decir, bueno, ¿cómo es que este era el Hijo de Dios? Y ahora dice que lo desamparó. ¿Dónde está su Padre? No, Jesús no quería que ellos entendieran en ese momento eso, porque iban a seguir mofándose y burlándose, porque ellos no entendían que apenas, alabado sea Dios, empezaba el gran triunfo para toda la humanidad. Porque el triunfo del hombre no solamente consistía en que Jesús muriera. El apóstol San Pablo mismo dijo, si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Entonces, hasta la muerte todavía no se había culminado de hacer el trabajo. Era necesario la resurrección. Mire, Mateo tradujo esta palabra. Dice la palabra Mateo 27, 46. Mateo capítulo 27, verso 46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo capítulo 22, en el versículo 1, ya estaba escrita esta palabra. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Allí estaba escrito este clamor que iba a dar el Señor, pero como aquellos no entendían, no habían escudriñado la palabra. Debemos dejar en claro que a Jesús no le quitaron la vida, sino que Él la entregó. Porque hay una discusión a veces entre quiénes fueron los que le quitaron la vida al Señor. Si los sacerdotes o fueron los judíos, los soldados. ¿Quiénes fueron? Él la entregó. Él entregó su vida. Porque si hubiera sido que se la quitan, queriéndosela a ellos quitar, el beneficio no hubiera sido igual con el que tenemos, sino que Él la entregó, Él dio. La Biblia dice que Él dio su vida. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, el Padre lo entregó, dio a su Hijo. La palabra que leíamos primero de Juan 3:16, que entregó, dio a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, el Padre entregó al Hijo, amado hermano, lo entregó por usted, lo entregó, lo dio. Oh, qué tremendo. En Juan capítulo 10, versículo 18, Jesucristo dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dio su vida, Él la entregó. Oh, qué tremendo esta palabra. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice el apóstol San Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El versículo 5 verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, aquí tenemos nosotros verdaderamente el amor de Dios figurado, para que no solamente, mi amado amigo que me escucha, usted esté preocupado. Hoy no pudimos celebrar la Semana Santa. Hay mucha gente, hoy no pudimos celebrar la Semana Santa, hoy no pudimos. ¿Y cuál es celebrar para usted? ¿Es ir a la playa? ¿Cuál es celebrar para usted? ¿Simplemente comer pescado? No, celebrar la resurrección de Cristo, aleluya, es recibiendo ese regalo que fue entregado de parte del Padre a nuestra vida, es recibiéndolo. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién lo cargó? Lo cargó en Jesús, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Mire qué maravilloso es esto. Oh, gloria a Dios. Este es un evento maravilloso. Alguien me dijo, y durante este año, ¿verdad?, se expresó de esta manera y me dijo: a mí no me gusta que ustedes, por ejemplo, hablando del día de hoy, ¿verdad? Hoy nosotros teníamos en la iglesia, en el calendario, programada un culto matutino desde las 6 de la mañana. Teníamos 2 cultos hoy en la mañana en la iglesia programados. Pero alguien me dijo: no me gusta porque están siguiendo la tradición del mundo. Esto no es tradición del mundo. La resurrección de Jesucristo no es tradición del mundo. La resurrección de Jesucristo es un hecho real, que Él resucitó y ahora nosotros estamos vivos y somos creyentes vivos. Aleluya, vivimos bajo su gracia porque Él resucitó. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora, quiero llevarlos a algunas señales que impactaron
quiero hablarles de esto. Señales que impactaron. Y esto fue durante él estaba muriendo. Hubieron muchas cosas colaterales sucediendo y aconteciendo mientras él entregaba su vida por nosotros. Marcos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Marcos 8, 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mire bien, observe esto. Ellos venían y le pedían señal cuando Jesús andaba enseñándoles. Pero Jesús no les dio señales. Es decir, a ellos, porque varios querían, bueno, muéstranos señales, muéstranos las señales, muéstranos señales. Jesús no quiere que el hombre se mueva por las señales. Jesús no quiere que lo sigan por las señales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Eso dice Marcos, en Marcos 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, verso 15, leemos esa palabra de la gran comisión que Jesús les dio a los discípulos. Dice el versículo 15 de Marcos 16. Y les dijo, es una palabra que Jesús les comisiona a los discípulos. Marcos 16, 15. Y les dijo, id. Les dijo, id, vayan. Y les dijo, vayan. O sea, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El versículo 16. Me gusta este versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el versículo 18 lo culmina diciendo, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios por esta palabra preciosa. Entonces las señales siguen al creyente. Aquel que anda buscando señales, siguiendo señales, eso quiere decir que todavía no es creyente de Jesús. Que todavía no ha nacido de Jesús. Todavía le falta creer y enfocarse en Jesús porque él anda tras señales. ¿Verdad? Hay mucha gente, sin lugar a criticar, que no son sujetas a su congregación, a su pastor, a su iglesia, que van de un lado a otro, buscando a ver a dónde hay un profeta para que le hable, a dónde hay un hombre que lo usa Dios en milagros para que lo sane, a dónde es que cae aceite del cielo, a dónde, y andan buscando tantas señales allí, y luego sale diciendo, mi iglesia es una iglesia seca, una iglesia que no tiene. No, mi amado hermano, aquí está la palabra. Si usted es un creyente de Jesucristo, usted ha nacido de nuevo en el Señor, las señales lo van a seguir. Usted no tiene que seguir señales, las señales lo van a seguir a usted. Gloria al nombre del Señor. Entonces los fariseos buscaban señales, pero él no les dio. Pero cuando él murió, entonces es que salieron las señales. Es decir, para ahora convencerlos de que si ellos pedían señales, bueno, aquí están las señales, pero yo ya no se las estoy dando para obedecerlos a ustedes, sino que las estoy dando para confirmarles que yo era el Hijo de Dios, que yo era el que decía que es el Hijo de Dios y estaba entre ustedes y ustedes no quisieron creer en mí. Qué tremendo eso. Mire lo que sucede. Una de las cosas que sucede es que el sol se oscureció. Eran aproximadamente las 3 de la tarde y se oscureció el sol. Cuando el sol está muy fuerte. Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía hasta la tarde, a las 3 de la tarde, hubo oscuridad. ¿Qué le parece, hermano amado, que después de que él les hablaba y le pedían señales, ahora que ha expirado, caiga la tiniebla?
¿Y qué más señales? Y decían, ¿qué está ocurriendo? Nunca se ha oscurecido así como hoy. Mire, hay veces que los científicos anuncian los eclipses, ¿verdad? Y que dice que va a quedar oscuro, pero nunca queda totalmente oscuro. Y eso pasa rápidamente. Pero ese día el sol dejó de funcionar. Y dijo el sol, aquí me apago, y se apagó. Y la gente quedó en total oscuridad en toda la tierra. Qué tremendo. Habacuc capítulo 1, en el versículo 13, Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Allí lo estaban crucificando y estaban, en otras palabras, según ellos, acabando con su vida. También ocurrieron otras señales, y entre ellas es que los sepulcros se abrieron. Mire qué tremendo esto. Hay quienes ignoran esta palabra, pero los sepulcros se abrieron. En ese momento, vamos a ver qué dice Mateo 27:32. Dice la palabra Mateo 27:32. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oh, gloria a Dios, leamos nuevamente ese versículo. Y se abrieron, el versículo 27:52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oiga bien, mira que hay algo importante, dos cosas importantes. Una específica de los santos. Cuando habla de santos, no se refiere a los que ahora la gente conoce como santos. San Jerónimo, San Bartolo, San Antonio, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de santos porque no sabemos si realmente fueron santos, ¿verdad? Santo es aquel que se ha santificado en Jesucristo, aquel que ha vivido una vida santa para Dios, consagrado. Entonces, dice que se abrieron, pero de los santos dice que durmieron, que es la otra cosa que debemos de pensar allí. De los santos que habían dormido, no habían muerto, habían dormido. Porque sabe una cosa, que cuando un creyente muere, para nosotros, para Dios, duerme. Quiero que entendamos eso. Porque cuando nosotros vamos al velorio de alguien, ¿verdad? Para nosotros murió. Murió porque ya no lo vamos a volver a ver, ya no va a volver a estar con nosotros, entonces ya murió. Pero para Dios, duerme. Es decir, es puesto en un lugar a donde duerme, y que en el momento indicado en que Dios quiera levantar la iglesia, aleluya, dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Mire, eso es algo maravilloso, porque nosotros tenemos que entender esta palabra, lo que nos quiere decir la Biblia. Mire, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, hablando de los santos que duermen, porque para nosotros muere, pero para Dios duerme. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? ¿Verdad? No vamos a mencionar una religión. Son los que, porque pudiera ser que alguien diga los gestos, comenzar a mencionar una organización religiosa. No se refiere a eso, sino cuando dice los otros, es que dice los que no conocen al Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 14. Vamos a seguir leyendo esta porción. Dice la palabra en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en él. Oh, gloria a Dios. Nos va a levantar el verso 15 para que sigamos leyendo todo ese contexto. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El versículo 16 dice verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire bien. Entonces, los que habían dormido en ese tiempo, quizás allí se levantó, ¿quiénes más? Pudo haberse levantado Adán, pudo haberse levantado Abraham, pudo haberse levantado Enoc, pudieron haberse levantado cuantos siervos de Dios hayan muerto, quizás David, etcétera. No le voy a decir exactamente, pero se levantaron. ¿Por qué? Porque ese día estaban siendo resucitados, no para llevarlos al paraíso, no para llevarlos al cielo y que ahora ya están al lado de Jesús allá caminando en las calles, sino para trasladarlos de un lugar a donde ellos ahora esperan el sonar de la trompeta para ser resucitados. Esto es una enseñanza bien profunda si nosotros queremos profundizar a raíz de eso. Pero la tierra, aparte de que los sepulcros se abrieron, también la tierra tembló. Mire, Mateo 27, 51 dice, y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo eso, hermano, mire, aquí es un caos. Si todo eso ocurriera hoy en día, que se oscurece el sol, que se resucitan los muertos y que la tierra tiembla y que el velo se rasga, hermano, fuera tremendo el caos terrible de la gente. ¿Por qué? Porque esto está ocurriendo en el momento en que Jesús está entregando su vida. También el velo del templo se rasgó, como decimos, el mismo versículo 51 del capítulo 27 dice aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Imagínese tener una roca usted allá enfrente y se abra en dos, se rompa. Es tremendo eso, hermano. Ahora quiero llevarlos al último punto. Y es que quiero hablarle ahora de los resultados que cambiaron la historia. Eso cambió. Todo lo que aquí sucedió de allí para acá es otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a mencionar tres cosas que ocurrieron. La número uno, perdonó la pasada ignorancia de los hombres. Mire bien, o sea, la ignorancia que había en los hombres fue perdonada. Lucas 23, 34 dice la palabra del Señor. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Perdónalos. No saben, hasta ese momento, déjeme decirle esto no se aplica hoy en día a la humanidad. Póngame, le voy a decir claro esto. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, Dios sabe que yo soy ignorante de la palabra, que no sé. No, usted no es ignorante. Ellos eran ignorantes. ¿Por qué? Porque apenas estaba iniciando una nueva historia. Estaba comenzando una nueva vida en los seres humanos. Que ahora de allí en adelante ellos sabrían que había muerto alguien por ellos. Y hasta ese momento había confusión. Entre ellos no estaban seguros si verdaderamente era el Hijo de Dios o era un impostor. En ellos no había seguridad de nada de esto. Lo mataron, lo llevaron como cualquier malhechor, acusado. Y por eso él dijo, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Hoy en día, con tanta palabra que usted tiene en la Biblia, puede ir a una librería y comprar un libro como este. Puede ahora buscar en su teléfono y bajar una Biblia. Puede entrar a la computadora
y leer la Biblia. Tantos versículos en rótulos que hay donde hablan de Jesús. Hay evangelio por todas partes. Aquí en Los Ángeles, aquí hay calles que en una cuadra hay hasta 3, 4 iglesias, y no le estoy exagerando. Hay congregaciones por todos lados ahora. ¿Habrá ignorancia? Sí, hay ignorancia de la gente porque no la leen, porque no buscan de Dios, pero ya no, Dios no los va a tener por inocente, porque cada uno ahora tiene que buscar escudriñar. Juan capítulo 5, versículo 39. Lea este versículo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús dijo a los discípulos y a los que lo escuchaban: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñela, léala, abra la palabra. Y entonces, cuando usted se presente delante de Dios, Dios no va a decir perdónenlo porque no sabe lo que hace, es ignorante, no sabe lo... No, usted tuvo la oportunidad. Si lo rechaza, es cuestión suya. Juan capítulo 17, versículo 17. Quiero que leamos este versículo como resultado de escudriñar y de leer la palabra. Juan 17, 17. Aquí Jesús habla de una palabra diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre esté santificado. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Allí hay un versículo que lo lleva a esta línea de versículos que le estoy dando. Primero, como dije, Jesús dijo: escudriñolos. Segundo, luego que le dijo: santifícalos. Ahora, en Hebreo, Pablo dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario ser santo, es necesario santificarse, limpiarse, purificarse, pero ese no es trabajo de Dios. Dios no es el que va a santificarnos a nosotros a la fuerza. Somos nosotros los que vamos a buscar, somos nosotros los que nos vamos a esforzar. Este es un bonito tiempo, esta cuarentena es un bonito tiempo para que nosotros nos santifiquemos. Sí. Trate, en lugar de estar buscando cosas malévolas en sus aparatos, busque la lectura de la palabra. Busque la palabra para nutrirse, para santificarse. Isaías 59, versículo 2, porque dije, estos son resultados después de la muerte. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, el pecado mismo, cuando alguien está rechazando la palabra. Usted que rechaza la invitación de su mamá para ir a la iglesia, rechaza la invitación de su esposa, de su esposo para ir a la iglesia, rechaza para ir a la iglesia. No. Hoy es el momento de que usted diga: oh, gloria a Dios, yo voy a santificarme. También, primero dije que perdonó los pecados, la pasada ignorancia de la gente. También acabó con la era del sacerdocio limitado. Antes había limitación en el sacerdocio. Los sacerdotes era limitado. Pobrecitos los sacerdotes, hermanos. Para orar por todos, entrar al lugar santísimo una vez al año y estar allí. No, eso se acabó. Ahora cada uno tiene el derecho de entrada. Alabado sea Dios. Dice la palabra Hebreos 10, versículo 19 y versículo 20 de Hebreos 10 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, alabado sea Dios, de Jesucristo. Es un beneficio. Esa sangre que virtió ahora le da pasada, le da entrada al lugar santísimo. Y el versículo 20 dice la palabra: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Mire, por el camino nuevo y vivo. Es decir, antes no existía.
Antes usted tenía que esperar, hacer fila. Oh, mire, antes, bueno, hoy en día todavía sucede que muchos hombres, ¿verdad? Todavía tienen que confesarle los pecados al hombre para ser perdonado. Yo ya he tenido gente que ya me ha dicho, mire, usted es pastor, sí, y a mí me gustaría confesarme y me quería confesar porque hace tiempo no me confieso para que me libere de mis cargas. Le digo, no, yo no recibo pecados del hombre. No, hombre, y con costo puedo con los millos. Ahora, ¿cómo voy a andar? No. Yo le digo, vaya, alabado sea Dios, vaya al lugar santísimo usted solito. Oh, gloria a Dios, Jesucristo ya abrió el lugar para que entremos todos. No ocupa de confesarle pecados a nadie, sino váyase directo al trono de la gracia de Dios, arrodillado, humillado, reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él es el único que tiene poder para perdonar los pecados del hombre. Él es el único que tiene poder porque fue el que dio su vida, fue el que resucitó, fue el que virtió su sangre. Es el único poderoso para poder restaurar al hombre de su pecado. El hombre mismo tiene que ir al Señor. Si no, el hombre está muy mal, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, como dije, él abrió el lugar. Y la tercera cosa como resultado que cambió la historia es que demostró los métodos para la salvación. Allí quedaron abiertos. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? Lucas 23. Verso 41 al 43, agarré estos versículos y dice así. Lucas 23 dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. El 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomé este versículo porque es una palabra clave para que usted vea que aquel hombre que estaba a la mano derecha, al lado derecho del Señor, cuando el Señor está muriendo, aprovechó la oportunidad porque tenía al Mesías, porque tenía al Redentor, tenía al Salvador al lado suyo. Oye, usted que me oye, ahí lo tiene, al lado suyo, está tan cerca de usted, que el único método para ser salvo es yendo a Jesús. No hay nadie más, nadie, no espere morir para que después alguien lo ayude, no. Es la creencia de la gente, pero una creencia equivocada. Jesús dio su vida, entregó su vida, pero ahora cada uno de nosotros debe de entregarla a Él, nuestra vida a Él. Quiero concluir con algunos versículos de la palabra. Tengo aquí algunos versos de la Biblia. Mateo 27, 42. Dice la palabra del Señor. A otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Si Él es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Mire lo que decían estos ingratos. Que descienda ahora y vamos a creer en Él. ¿Usted cree que Él iba a descender? No. Marcos 15, 32. Dice la palabra del Señor. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Mire, la gente está, que descienda. Queremos ver que descienda. Ahí ahora vamos a creer. Lo que iban a hacer era echarle porras. Jesús no venía para que le echaran porras ahí. Se bajó, descendió. Ese es el Cristo. No, mi hermano, Él venía para entregar su vida. No importaba si ellos lo rechazaban, le aplaudían o hacían lo que hacía. Él tenía que terminar su misión. Filipenses 2, verso 9 al 11. Dice la palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Toda lengua. El príncipe Carlos, la reina de Inglaterra, el presidente de Rusia, el presidente de los Estados Unidos, todos los reyes allá de África, todos los primeros ministros, y llámese el nombre o el título que tenga, tienen que confesar a Jesucristo para ser salvo. No hay nadie que tenga pudiera decir, la especialidad delante de Dios y que diga: yo no ocupo eso porque soy tan preparado, tan capacitado, tengo tanto poder, tanta influencia que puede entrar al cielo sin necesidad de Jesús. Está engañado. No hay nadie que pueda entrar al cielo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Hechos, capítulo 4. Quiero leer este versículo para terminar. Capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Y yo quiero que usted entienda bien. Dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Más claro no puede estar esto. Solamente a través de Cristo. Entonces, si usted quiere verdaderamente vivir una Semana Santa, santifique su vida. Y no solo le garantizo que va a vivir una Semana Santa, no solo va a disfrutar una Semana Santa, va a vivir una vida santa. Los 365 días del año serán santos. Disfrutará con su familia, con sus amigos, disfrutará de su vida, no importando las circunstancias y el dolor. Pero eso es necesario, entregar su vida a Jesucristo. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy ha sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Instagram. También les invito a que descarguen la aplicación de nuestra iglesia, ya disponible en Android. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.